Em, Buenas noches, somos estudiantes de la carrera de psicología, mi compañera Loida Lías y Diana Aguilera. El día de hoy le estamos haciendo una entrevista a la licenciada Karen Núñez. Ella es psicóloga clínica, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y le haremos unas preguntas basadas en la biopsicología. Ujú. Eh, Primero, Karen, ¿por qué decidió estudiar psicología clínica? Bueno, buenas noches, chicas. Qué bueno que tengamos este espacio para conversar sobre la psicología. Bueno, para contestar esa pregunta, como toda muchacha joven piensa que va a hacer de su vida, creo que el deseo de mi corazón era encontrar una carrera que me permitiera ayudar a los demás. Uno no lo tiene muy claro cuando empieza a estudiar, sino que a medida que transcurren los años en la carrera, uno se va a dar cuenta de cuáles son sus fortalezas y dónde va la inclinación. Entonces, mientras yo estaba estudiando en la UNAM, pues las clases de psicología clínica eran mis mejores calificaciones y era lo que no me daba sueño estudiar. De ahí las otras ramas y otras clases era como más tedioso, entonces ahí sí fui viendo que lo que me gustaba en realidad era la psicología clínica y por eso decidí. Pienso yo que no es la rama donde uno más gana dinero como psicólogo, sin embargo sí siento en mi apreciación personal que sí es una rama que da mucha satisfacción cuando uno ve que puede ayudar a los demás, que puede hacer algo práctico para ayudar a otra persona. Entonces, eso me motivó muchísimo más a poder pues seguirme desempeñando como psicóloga clínica hasta el día de hoy. Si nos puede contar qué es lo que hace un psicólogo clínico. Que el psicólogo clínico hace un montón de cosas bien interesantes, hace muchas, pero voy a resumir alguna de ellas. Pues la psicología clínica es la rama que se especializa en la evaluación, en el diagnóstico y en el tratamiento y prevención de trastornos mentales y emocionales. El objetivo principal es trabajar con temas de salud mental y trastornos de personalidad, mentales, emocionales. Se trabaja con niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. Se trabaja con jóvenes. ¿Qué hago generalmente? Bueno, me especializo en evaluaciones clínicas, realizo diagnósticos, desarrollo planes de tratamiento, se llevan a cabo esos planes de tratamiento, se dan terapias, se hace asesoramiento y apoyo emocional. Algo importante también que es necesario que el psicólogo clínico haga es promoción de salud mental, el ayudar a las personas a entender cómo cuidar sus hábitos para mejorar su salud mental. Se trabaja con varias disciplinas también. Por ejemplo, al día de hoy estoy trabajando con las Fuerzas Armadas y me desempeño como psicólogo en el área de clínica. O sea, ¿quién va a decir que en el ejército se necesitan psicólogos clínicos? Entonces, eso hace, se cuida del bienestar integral de las personas y se les ayuda en temas de todo que tengan que ver con trastornos emocionales, de la conducta, eso, básicamente. Karen, ¿cuáles son los casos más comunes que trata como psicóloga clínica? Bien, cuando hablamos de las personas, como ustedes ya se darán cuenta, es todo un mundo. O sea, hay situaciones tan pequeñitas en los seres humanos que pueden ocasionar crisis sumamente grandes. He visto de todo un poco, todo lo que se puede imaginar. Pero algo bien interesante que ha pasado después de pandemia es que los casos de ansiedad y de depresión se han elevado muchísimo. Estrés crónico, uff, eso es todos los días. Y básicamente ahorita sí tengo un conteo de estar trabajando con adolescentes que tienen problemas de conducta, que tienen adicciones a las redes sociales o a los aparatos electrónicos, niños con situaciones de ansiedad, adolescentes con problemas de estrés, temas de suicidio también un montón se ha incrementado en este tiempo. Entonces sí veo un antes y después de la pandemia. Antes de pandemia eran otros temas más relacionados a problemas de aprendizaje, dinámica de familia, pero ahorita sí casi
todos los casos que estoy atendiendo, tal vez para darles un promedio de 10 casos, 7 tienen alguna situación de ansiedad que hay que tratarla. Ujú. Si me pudiera comentar un poco qué papel juega un psicólogo en adopciones, en subrogación, abuso sexual o una terminación de un embarazo. Ok, Loida, todas esas situaciones que mencionaron ahorita y que tienen ahí en su formato de preguntas, tiene que ver con decisiones trascendentales e importantes que marcan la dinámica de una persona. ¿Cuál es el papel del psicólogo clínico? Pues dar acompañamiento a la persona en todo este proceso. El deber de un psicólogo es poder darle a estas personas toda la información que necesitan para llegar a tomar una decisión que sea asertiva, acompañarlos en su decisión, respetando su individualidad, respetando la confidencialidad, respetando su integridad emocional, incluso hasta física a veces, y se le acompaña en todo el desarrollo de esa decisión hasta que la crisis ha pasado. Es importante que el psicólogo, yo lo veo así, debe saber de leyes porque cuando se atienden casos de abuso, el procedimiento ya está dado, hay un procedimiento legal que yo debo seguir y yo debo acompañar al paciente en este procedimiento. Cuando se habla de violación también, las leyes de salud de nuestro país y el sistema de hospitales y todo tiene un programa específico para personas con abuso y hasta te dicen, o sea, uno debe conocer esos programas porque si el abuso se ha vivido en una ventana de 24 horas, de 72 horas, de una semana, de un mes, se siguen ciertos protocolos. Entonces, uno debe conocer esos protocolos para ayudar al paciente a pasar por todos esos pasos. Durante ese proceso también, el profesional debe estar consciente de cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus barreras también para atender ciertos casos y ser consciente de que si yo no tengo la preparación para atender eso, entonces también se acompaña en la remisión del paciente. Entonces, por ejemplo, si me ha pasado que un paciente me busca a mí por un motivo de consulta, yo sé que no tengo las herramientas o yo conozco otro profesional que está súper especializado en eso, entonces yo remito a mi paciente al otro profesional, pero siempre lo monitoreo porque me buscó a mí primero. Entonces siempre doy un acompañamiento de todo el proceso hasta que se logra dar de alta a la persona que busca el apoyo. Karen, ¿podría proporcionar ejemplos concretos de cómo los aspectos biológicos influyen en la salud mental de las personas? Sí. Bien, cuando hablamos de procesos biológicos, cuando hablamos de biopsicología o mejor conocido en este tiempo como neurociencia, estamos hablando de cuál es el papel que desempeñan todas las funciones de nuestro cerebro en temas que afectan a nuestras emociones, que afectan a nuestra conducta, que afectan nuestro pensamiento y el desempeño en todas las áreas que nos desenvolvemos. Un paciente busca ayuda cuando una de las áreas o más de una de las áreas en el que está afectada, ya no hay qué hacer. Entonces, tenemos muchas áreas nosotras. Tenemos nuestra área personal, nuestra área familiar, área de trabajo, área de estudio. Entonces, siempre se busca ayuda cuando una de esas áreas está presentando un problema o no soy funcional en una o más de las esferas que hacemos. Bien. Hay factores biológicos y está científicamente comprobado. La neurociencia se ha encargado de eso, de estudiar cuáles son los factores biológicos que pueden afectar el desarrollo emocional. Se les voy a dar algunos ejemplos. Hay información de que hay neurotransmisores que afectan directamente a la depresión. La falta de equilibrio de algunas sustancias como la dopamina, la oxitocina, la serotonina se ve directamente relacionado con personas que están padeciendo una crisis de depresión o de ansiedad. También la genética influye en qué trastornos psiquiátricos se desarrollan o no. Y lo voy a explicar. Bueno, no es lo mismo que alguien presente un episodio de depresión y en su familia hay información genética que avala este diagnóstico porque está mucho más propenso a que su crisis sea muchísimo más fuerte. Entonces la neurociencia nos ayuda a entender cuál es
que tu información genética puede afectar directamente a la salud mental y a los trastornos psiquiátricos. También está comprobado que el estrés, o sea, toda esta condición que se da en nuestro cerebro cuando se llena nuestro cuerpo de cortisol, influye directamente en nuestro bienestar estomacal y nuestra salud física. La pérdida de sueño, problemas de estreñimiento, diarrea, alteración de la flora intestinal, todo eso está relacionado con las sustancias que nuestro cerebro segrega cuando está ante una situación de estrés. También nos ayuda a entender que hay lesiones cerebrales que pueden afectar la personalidad, incluso el desarrollo del cerebro en las diferentes etapas de la vida afecta la personalidad y la conducta. Me encuentro mucho con padres que están como muy preocupados porque su hijo adolescente no aprende de la experiencia. O sea, el cipote se sigue equivocando 10.000 veces en lo mismo. Y cuando yo les explico es que fíjense que su cerebro, por su edad y su desarrollo, todavía no tiene activa esa parte que le permite aprender de la experiencia. O sea, no es que él no lo esté escuchando, es que su cerebro todavía no tiene la capacidad de guardar esa información y ponerla en práctica. Entonces, conocer cuáles son esas partes específicas del cerebro nos puede ayudar a entender mejor patologías de la salud mental. ¿Nos podría decir en qué medida la biopsicología ayuda a comprender y abordar trastornos psicológicos y emocionales? Sí, y lo unimos a la pregunta anterior, que también se parece un poquito, y es que cuando yo entiendo las bases biológicas del cuerpo humano, entonces también puedo entender mejor los trastornos que el paciente está presentando. Y me ayuda a tener un montón de conciencia de cuál es el plan terapéutico que se va a llevar a cabo. Porque, y se los digo, por ejemplo, una persona que viene con una ideación suicida o ha tenido un intento suicida, generalmente el padre o el encargado o la persona que acompaña al paciente busca un psicólogo en primera instancia. Pero cuando yo entiendo que esa ideación tiene que ver también con sustancias en su cerebro que han hecho falta, con privación de sueño, con situaciones emocionales que mueven todo su sistema de pensamientos, entonces yo puedo entender de que cualquier cosa que yo le diga a esa persona en ese momento de crisis no va a hacer eco. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Bueno, yo tengo que remitir a un psiquiatra porque tiene que controlar esa crisis para que no vuelva a suceder. Una vez que el psiquiatra da la medicación asertiva, entonces yo empiezo un proceso de terapia para ver cuáles fueron las razones emocionales que llevó a esa persona a tener ideación suicida o haber cometido algún acto en contra de su propia integridad. También la neurociencia nos ayuda a entender cuándo el paciente sí o sí necesita tratamiento farmacológico. El estudio del cerebro ha ayudado a la medicina a encontrar cuáles son esos medicamentos asertivos para nivelar todas las sustancias del cerebro que se pueden alterar ante un problema emocional. Las personas estamos compuestas de pensamientos, de funciones biológicas y de nuestro entorno social y experiencias. Todo funciona como un todo. No podemos aislar a la persona y decir que una persona es solo conducta, porque no es así. Hay la estructura del cerebro y el sistema de pensamientos, los síntomas que puede estar presentando pueden agravar un problema emocional. Entonces, el tener conocimiento de cuáles son estas funciones que se ven involucradas en cada trastorno mental me ayuda también a encontrar entonces cuál es el tratamiento apropiado, si debo remitir o no, qué tratamiento farmacológico debe llevar y sobre todo nos ayuda a encontrar cuáles son los factores de riesgo de esa persona. Por ejemplo, alguien que tiene depresión, pero también tienen su familia hay alguna enfermedad de base como problemas con la resistencia a la insulina, con diabetes de algún tipo, ya sé yo que esa condición física puede llegar a intervenir y agravar un problema de salud mental. Okay. Karen, ¿cuál es la relación entre la biopsicología y el tratamiento de trastornos mentales como la depresión y la ansiedad? Ok, la depresión y la ansiedad son los más comunes. Ahorita estoy teniendo en clínica personas que no tienen el trastorno como tal, pero sí tienen síntomas de ese trastorno.
y los síntomas de esos trastornos, aunque no se diagnostica como tal, se deben tratar como si fuera la enfermedad ya en su totalidad, porque los síntomas suelen ser bastante incómodos para la persona. Estamos hablando de alguien que tiene privación de sueño, por ejemplo, alguien que no tiene energía para hacer las cosas que tiene que hacer cotidianamente, tareas que son fáciles, a alguien con síntomas de ansiedad o depresión se le hacen bien difíciles, como levantarse de la cama, como bañarse, como estudiar, como poder expresar lo que está sintiendo y el sentir que nadie alrededor lo comprende, o como hay tan poca información, también las personas alrededor son poco empáticas con alguien que está presentando estos síntomas. Entonces, justamente entender cuál es la neurociencia detrás, cuáles son sus procesos mentales que están siendo afectados por esto, me permite entonces, uno, hacer una terapia o un proceso terapéutico que encaje a las necesidades de los pacientes. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual está basada en que nuestros pensamientos y nuestras emociones influyen directamente en nuestra conducta y que son motivadas por toda nuestra actividad en el cerebro. Entonces, alguien con una depresión activa o con crisis de ansiedad o ataques de pánico, no voy a ser tan efectiva si la trato con técnicas psicoanalíticas, por ejemplo, sino que necesita algo más práctico. Entonces, la terapia cognitivo-conductual me da las herramientas que ocupo para dar una terapia efectiva, que es cambiar procesos de pensamiento, ayudar con las ideas intrusivas, etc. Y también me ayuda un montón a dar un diagnóstico bastante certero. No todo sentimiento de tristeza es depresión. A veces puede ser ansiedad. A veces la ansiedad es lo primero que está. O sea, para dar un diagnóstico de depresión, por ejemplo, debe cumplir varios criterios y uno de ellos es que alguien de su familia padezca depresión, diagnosticada o no diagnosticada, porque generalmente es una enfermedad que se puede heredar o que aparece cuando nuestra genética tiene esa información ahí, que está latente y ante una situación estresante se desencadena una crisis de depresión. Entonces el conocimiento de esto me ayuda a básicamente saber por dónde voy a hacer la terapia, qué pruebas voy a aplicar para evaluar, que no es lo que ocupo saber, qué cosas voy a indagar de su historia familiar y clínica, y si tengo que remitir o no, o lo voy a trabajar en psicoterapia. Entonces me ayuda a organizar cuál es el plan de intervención que tengo que hacer con esa persona. Generalmente a los jóvenes que están experimentando depresión ahorita y mucha ansiedad, no duermen. Tienen hábitos del sueño tan pésimos que es lo primero que hay que empezar a trabajar, porque alguien que no duerme es alguien que no funciona, así básicamente. Entonces a veces los jóvenes con solo dormir y quitarle los aparatos electrónicos presentan una mejoría en 15 días, ya se sienten mucho mejor de la crisis que estaba presentando. Entonces, el conocer cuáles son todos los sistemas biológicos involucrados en las enfermedades mentales ayuda a ser más asertivo, básicamente, en el tratamiento que se le da. Y como última pregunta, ¿cree usted que es importante el trabajo interdisciplinario? ¿Por qué? ¿Y con qué otros profesionales de la salud le ha tocado trabajar? Yo creo que es indispensable. No lo pensaba cuando era estudiante, pero bueno, tuve la bendición de tener una mentora que tenía, ella falleció este año, una de las grandes de la psicología aquí en Honduras. Ella me enseñó que el psicólogo no debe pretender que lo sabe todo porque no lo sabemos todo. Y me enseñó también la necesidad que tenemos los psicólogos de concientizarnos en que hay otras ramas que nos pueden ayudar a darle a la persona, que es el paciente, que es la razón del trabajo que estamos haciendo, darle todas las herramientas necesarias para poder salir de la situación en la que está. He tenido que trabajar con neurólogos, con psiquiatras, con nutricionistas, con abogados, con maestros, profesores directamente, con muchos profesionales de muchas carreras, con endocrinólogos, con ginecólogos. Y el psicólogo debe aprender a trabajar con esos profesionales. Debemos buscar formatos de remisión, o sea, siento que a veces tenemos muy poquita preparación en esos temas, de cómo te diriges hacia un doctor,
cómo redactas un informe para un neurólogo, cómo redactas un informe para un psiquiatra, cómo hacer diagnósticos que los doctores puedan entender, porque entre psicólogos manejamos una jerga bien específica, pero con los doctores uno tiene que citar manuales, tiene que decir códigos para que sepa lo que uno se está refiriendo. Entonces sí es importante que estemos conscientes de que entre más herramientas tiene un paciente, entre más recursos, que así se le llama, mayor probabilidades tiene de superar la crisis que está presentando y mucho más rápido. No puedo trabajar con alguien que tiene dependencia de sustancias si esta persona no está siendo atendida por un doctor porque tiene que pasar un proceso de desintoxicación primero. No puedo trabajar con alguien con depresión si no tiene medicamento psiquiátrico. No puedo trabajar a alguien con ansiedad en un ataque de pánico. Nadie te va a escuchar en un ataque de pánico o recién un ataque de pánico. Niños con hiperactividad, no puedo trabajar un plan de modificación de conducta si no está tomando un medicamento para la hiperactividad. Si ustedes tienen un niño en algún momento que presenta problemas de aprendizaje y ya ha tenido convulsiones ocasionadas por fiebres y demás, que lo dé un diagnóstico un neurólogo, hacer exámenes neurológicos es algo sumamente básico para saber qué es lo que voy a hacer y dónde voy a guiar la evaluación y el tratamiento. Entonces, es indispensable. Y el mal del psicólogo, y lo digo porque por gremio general, y espero que ustedes que están en formación pues ya vayan con otra mentalidad, es que a veces se pretende que tenemos todas las respuestas y no tenemos todas las respuestas. Incluso he trabajado con iglesias y líderes de iglesias para hacer enlaces, para proporcionar al paciente un apoyo que a veces no lo tienen en sus familias. Entonces uno debe aprender a trabajar con toda persona que pueda ayudar y dar una herramienta y sumar a la vida del paciente que yo estoy atendiendo. Obviamente desde la ética profesional, desde el respeto a las creencias, al sistema de valores y también la conciencia de cuáles son nuestras propias creencias y hasta dónde nosotros podemos llevar algunos trabajos. Eso creo que hace la diferencia entre un profesional. Cuando yo reconozco, no puedo trabajar, no puedo tratar este caso. Me ha tocado que no hago buen rapport con pacientes, ya me ha tocado. Y ya he tenido que remitir porque no hago clic, no hacemos clic esa persona y yo, ya, y me disculpo con él o ella y le digo, no, yo te tengo que remitir porque siento que no hemos hecho un buen vínculo, entonces eso no va a funcionar, solo vas a gastar tu dinero, yo voy a gastar mis energías y no vamos a llegar a ningún lado. Entonces ser consciente de eso, de que necesitamos de otros profesionales para que nuestro trabajo sea más efectivo, esa es la clave de que un tratamiento psicológico vaya bien y tenga buenos resultados. Ok. Bueno, Karen, muchas gracias por darnos un poco de su tiempo. Creo que ha sido muy provechosa la entrevista de hoy con el tema de la psicología clínica y me despido. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación, buenas noches. Bueno, buenas noches.